Ruja Ignatova creó una criptomoneda que no existía, recaudó 4.000 millones de euros y un día simplemente desapareció. Nadie la ha vuelto a ver. No fue la única. A lo largo de la historia, hubo personas que construyeron imperios enteros sin crear nada real, solo con una historia bien contada y la confianza de miles de personas. Hoy vas a conocer 10 engaños que hicieron millonarios a sus creadores. Algunos cambiaron guerras, otros hundieron bancos, y uno fue tan perfecto que todavía se estudia siglos después. Empezamos. Troya resistió 10 años. Muros impenetrables, un ejército agotado, una guerra sin final. Los griegos no perdían por falta de fuerza, perdían por atacar mal. Así que cambiaron la espada por el engaño. Construyeron un caballo gigante de madera. Fingieron retirarse. Lo dejaron frente a las murallas como una ofrenda de rendición. Dentro no había armas, solo una historia bien contada. Troya abrió las puertas. Esa noche, los soldados salieron del caballo, abrieron las murallas desde dentro y la ciudad cayó en horas, sin una sola batalla. No ganaron dinero, crearon algo más valioso, un precedente. El caballo de Troya demostró que una mentira bien contada vale más que un ejército, que la confianza se abre desde dentro y que convencer a alguien de bajar la guardia es más rentable que derribar su puerta. Desde entonces, bancos, gobiernos y mercados repiten la misma lógica. Cambiaron madera por contratos, soldados por cifras, murallas por sistemas. Este engaño abre la lista no por lo que robó, sino por lo que demostró. Inglaterra, 1963. Cada noche, un tren postal recorría el mismo trayecto. Misma hora, misma ruta, mismo vagón cargado de millones en billetes usados rumbo a Londres. Nadie lo veía como un objetivo. Por eso mismo lo era. Un grupo de hombres decidió no asaltar un banco. Decidió asaltar el sistema. Sin disparos, sin violencia. Manipularon las señales ferroviarias. Una luz falsa. El maquinista frenó creyendo una incidencia técnica. En ese instante, el tren se convirtió en una caja fuerte sobre raíles. En menos de 30 minutos vaciaron los sacos, sin improvisar. Sabían exactamente qué vagón, qué cargar y cuándo desaparecer. El botín fue de 2,6 millones de libras, más de 50 millones de euros actuales. Una cifra absurda para la época. Y durante unos días parecía el crimen perfecto. Pero el dinero cambia a la gente. Algunos gastaron demasiado rápido. Otros hablaron de más. La policía encontró su escondite. Muchos cayeron. Otros escaparon durante años. Algunos nunca devolvieron el dinero. Este robo cambió algo profundo. Demostró que no hacía falta violencia para llevarse una fortuna. Que entender los sistemas valía más que enfrentarse a ellos. Y que el crimen moderno no necesitaba músculo, necesitaba cerebro. Desde entonces, los grandes golpes dejaron de parecer robos. Empezaron a parecer operaciones. No fue el más sangriento, fue algo más peligroso. Fue elegante, fue inteligente y durante un instante hizo creer al mundo que cualquiera que entendiera las reglas podía romperlas. Imagina esto. Una isla privada en Bahamas, modelos bebiendo champán, conciertos de Blink 182, jets privados, villas de lujo, todo por $12.000 la entrada. Lo viste en Instagram, lo compartieron celebridades. No podía ser mentira porque lo prometía todo el mundo, pero sí lo era. Billy McFarland no tenía isla, no tenía conciertos, no tenía dinero. Solo tenía una tarjeta de crédito al límite, un carisma imposible y una idea: vender la fantasía antes de que existiera. Funcionó. Miles de personas volaron hasta la isla.
y encontraron carpas de emergencia en un descampado, bocadillos de queso en bandejas de plástico, ni un solo artista, ni una villa, ni siquiera agua potable. Lo que se suponía que era el festival más exclusivo del mundo se convirtió en una trampa sin salida. Solo había un vuelo de vuelta y no salía hasta el día siguiente. McFarlane había estafado $26 millones a inversores que tampoco hicieron preguntas. Porque cuando la mentira es bonita, la gente prefiere creer. Lo llamaron el mayor desastre de festivales, pero más que un desastre, fue un síntoma. Fyre demostró que en la era de las redes sociales no hace falta tener nada. Basta con parecer que lo tienes. Una foto, un logo, una promesa. Y el mundo compra el billete sin preguntar qué hay detrás. McFarlane fue a prisión, pero su método no desapareció. Simplemente se volvió más sutil. Imagina una empresa valorada en $60.000 millones. Wall Street la adoraba. Las revistas la ponían de portada. Los empleados confiaban sus pensiones a sus acciones. Y el mundo miraba con admiración su crecimiento imparable. Solo había un problema. Todo era mentira. Enron no ganaba dinero. Lo inventaba. Crearon una red de empresas fantasma, ocultaron deudas, maquillaron balances. Y todo con la ayuda de una de las 5 auditoras más grandes del mundo. Mientras los directivos se hacían millonarios vendiendo acciones, le decían a sus empleados que la empresa iba mejor que nunca, que no vendieran, que confiaran. Cuando la verdad salió a la luz, fue demasiado tarde. Las acciones pasaron de $90 a centavos en semanas. Miles de empleados perdieron sus pensiones. La auditora desapareció. Los ejecutivos acabaron esposados. Pero lo que más inquieta no es el fraude. Lo que inquieta es que durante años nadie preguntó nada, porque los números eran tan grandes que nadie quería mirarlos de cerca. Porque cuando alguien gana tanto, el mundo asume que debe ser legal. Enron demostró que el engaño más peligroso no es el que se esconde, es el que se exhibe con orgullo mientras todos aplauden. Y lo peor es que funcionó, hasta que dejó de funcionar. El problema es que nadie aprendió la lección. Y el siguiente engaño no lo montó una empresa, lo montó el sistema entero. Si no quieres que te pase lo mismo que a los empleados de Enron, deja tu like y suscríbete. Porque lo que viene ahora es la estafa que aún estás pagando. No hubo túneles ni disfraces. Ocurrió a plena luz, en despachos de cristal, con trajes caros y firmas legales. Durante años, los bancos hicieron algo sencillo: prestar dinero, hipotecas para todos, para quien podía pagar y para quien no. El truco no estaba en concederlas. Estaba en empaquetarlas. Miles de hipotecas basuras se mezclaban, se troceaban y se vendían como productos seguros. Las agencias de calificación les pusieron sobresaliente. Los fondos compraron sin mirar. Y el sistema empezó a alimentarse de su propia ficción. Si alguien no pagaba, no importaba. El riesgo ya estaba repartido por todo el planeta. Los bancos ganaban dinero vendiendo deuda diseñada para fallar. Mientras las familias firmaban hipotecas que no entendían, los bancos cobraban comisiones. Mientras los pagos se retrasaban, los ejecutivos cobraban bonus. Y cuando todo se rompió, millones perdieron su casa, sus ahorros, su empleo. Pero los bancos no desaparecieron. Fueron rescatados. Dinero público para tapar agujeros privados. Pérdidas socializadas. Beneficios ya cobrados. Algunos directivos se retiraron con fortunas intactas. Ninguno pisó un juzgado, no porque no hubiera engaño, sino porque era legal. Cuando el fraude es suficientemente grande, no se castiga, se rescata. El dinero no desapareció en 2008, solo cambió de manos, y casi siempre hacia arriba. Antes de cumplir 21 años, ya había engañado a bancos, aerolíneas, hospitales y al propio Estado. Sin tecnología,
sin hackers, sin violencia, usando algo más simple, aparentar que pertenecía al lugar correcto. Frank Abagnale no entraba por la fuerza, le abrían la puerta. En los años 60, cuando los sistemas eran lentos y todo viajaba en papel, entendió una verdad clave. Nadie cuestiona a quien parece seguro de sí mismo. Empezó con cheques, falsificaciones limpias, imposibles de detectar. Bancos enteros aceptaron su firma durante meses sin sospechar. Después subió la apuesta. Se hizo pasar por piloto de aerolínea. Uniforme impecable. Identificación falsa. Lenguaje técnico aprendido observando. No volaba aviones, pero viajaba gratis por todo el mundo. El uniforme bastaba. Luego fue médico, abogado, incluso profesor universitario. No porque supiera, porque sabía parecer que sabía. Mientras otros estafadores corrían o improvisaban, Abagnale entendió algo fundamental. La sociedad funciona sobre supuestos. Si encajas en el molde, nadie pregunta. Movió millones en cheques falsos. Vivió en hoteles de lujo. Comió donde nadie revisa la cuenta. Hasta que el sistema, lento pero constante, lo alcanzó. Detenido, juzgado, condenado. Y aquí viene el giro. El mismo gobierno que lo persiguió terminó contratándolo. Porque nadie conocía mejor los fallos del sistema que quien los había explotado. Pasó de estafar bancos a enseñarles cómo no volver a ser estafados. Hoy su historia se estudia, se dramatiza, se convierte en cine. Pero detrás hay una lección incómoda. La mayoría de fraudes no funcionan por inteligencia extrema. Funcionan porque nadie quiere parecer desconfiado. Frank no robó dinero únicamente. Robó algo más valioso. La certeza de que el sistema siempre sabe quién eres. No empezó con violencia, ni con amenazas, ni con promesas imposibles. Empezó con una idea casi elegante. Charles Ponzi no era especialmente brillante. No tenía contactos, no tenía capital, pero sabía leer a las personas. Entendió que el dinero no se mueve por lógica, se mueve por confianza y por miedo a quedarse fuera. Su propuesta parecía razonable. Invertías una cantidad. En pocos meses recibías el doble. La explicación era confusa, pero sonaba técnica, y eso bastaba. Los primeros inversores cobraron, puntuales, sin problemas. Y cuando alguien cobra, habla. Más gente entró, más dinero llegó, más pagos salieron, pero no desde ningún negocio real. Salían del dinero de los nuevos. Ponzi no creó riqueza, creó una ilusión de movimiento constante. Cuanto más rápido entraba el dinero, más creíble parecía. Gente vendió casas, hipotecó negocios, entregó todos sus ahorros, porque nadie quería ser el único que no aprovechó la oportunidad. El esquema no se sostenía por números, se sostenía por psicología. El colapso era inevitable. Cuando el flujo se frenó, la estructura se vino abajo. En días, millones desaparecieron, familias enteras arruinadas. Ponzi fue arrestado, condenado, pero su nombre se convirtió en concepto, en modelo, en advertencia. Lo inquietante no es que funcionara una vez, es que ha funcionado miles de veces desde entonces, con otros nombres, otras caras, otras promesas. El esquema Ponzi no sobrevive porque la gente sea ingenua. Sobrevive porque la esperanza es contagiosa y el miedo a perder una oportunidad lo es aún más. No empezó como una estafa, empezó como una promesa tan perfecta que nadie quiso ser el primero en dudar. Elizabeth Holmes no vendía un producto, vendía una idea: revolucionar la medicina con una sola gota de sangre. Cientos de análisis, rápidos, baratos, para todos. El tipo de avance que cambia el mundo. Y por eso funcionó. Theranos no se construyó en laboratorios, se construyó en salas de juntas. Holmes entendió algo fundamental. En ciertos entornos, la autoridad pesa más que la evidencia.
Llenó su consejo de exsecretarios de Estado, generales, políticos, gente acostumbrada a mandar, no a cuestionar. Hablaba su idioma, palabras técnicas, promesas de disrupción y una imagen milimétricamente diseñada. Voz grave, mirada firme, discursos calculados. El mensaje era claro. Si dudas, es porque no entiendes. Nadie quería ser el que no entiende. Dentro, la realidad era otra. Las máquinas no funcionaban. Los resultados eran inexactos. Quien preguntaba, salía. Quien insistía, era silenciado. La empresa llegó a valorarse en más de 9.000 millones de dólares, sin un solo producto validado, sin resultados reales. El castillo cayó cuando alguien miró dentro. Periodistas, denunciantes y reguladores unieron las piezas. La narrativa perfecta se rompió. Holmes fue condenada. La empresa cerró. Pero el daño ya estaba hecho. Porque esta historia no va solo de fraude. Va de cómo el carisma sustituye a la verdad. De cómo el poder intimida al pensamiento crítico. Theranos dejó una lección brutal. No todas las estafas prometen dinero. Algunas prometen salvarte la vida. Y esas son las más difíciles de cuestionar. Esta historia no empieza en la sombra. Empieza a plena luz. Escenarios, conferencias, publicidad en estadios, entrevistas donde todo parecía demasiado normal. Sam Bankman-Fried no se presentó como un genio criminal. Se presentó como lo contrario. Camiseta arrugada, pelo despeinado, torpeza social calculada. El mensaje implícito era poderoso. No juego a aparentar, porque no lo necesito. FTX nació como un exchange de criptomonedas. Uno más, en apariencia. Pero creció a una velocidad imposible. Inversores de Silicon Valley, fondos institucionales, celebridades, políticos, reguladores mirando sin intervenir. La narrativa era perfecta para su tiempo. Finanzas modernas, transparencia, altruismo efectivo. Sam decía que no quería ser rico, que el dinero era solo una herramienta para luego donarlo, y el mundo quiso creerle. Detrás del escenario, el sistema era un caos. FTX no separaba los fondos de los clientes. El dinero se movía sin control entre empresas conectadas. Alameda Research, el fondo hermano, operaba con capital ajeno, apostando, arriesgando, perdiendo. No había cortafuegos, no había auditorías reales, solo confianza y silencio. Todo se sostuvo porque mientras el precio subía, nadie hacía preguntas incómodas, hasta que alguien las hizo. Un balance filtrado, una duda pública, un efecto dominó. En días, FTX colapsó. Miles de millones evaporados. Usuarios sin acceso a sus fondos. Inversores descubriendo que no había red de seguridad. Lo que se vendía como el futuro de las finanzas resultó ser un castillo de arena. Sam Bankman-Fried pasó de niño prodigio a símbolo del exceso y la irresponsabilidad. No cayó por un fallo técnico, cayó por algo más simple: usar dinero ajeno como si fuera propio. FTX dejó una enseñanza incómoda. La sofisticación no sustituye a la honestidad. Y cuando todo el sistema te aplaude demasiado fuerte, es probable que nadie esté mirando donde debe. Aquí no hubo disfraces ni engaños clásicos. Hubo algo más peligroso. Una estafa construida dentro del sistema, con el aplauso del sistema. Pero el número uno de esta lista ni siquiera necesitó un sistema que le aplaudiera, porque lo que construyó nunca existió. Por eso es la mayor ilusión financiera de nuestro tiempo. Esta historia no empieza con tecnología, empieza con un escenario, luces, pantallas gigantes, miles de personas aplaudiendo al mismo tiempo. En el centro, una mujer elegante, segura, carismática. Se presentaba como la Crypto Queen, Ruja Ignatova. Decía haber creado la criptomoneda que superaría a Bitcoin. Más rápida, más justa, más accesible. OneCoin. El nombre se propagó como una promesa, y la promesa era simple: si entras pronto,
No tendrás que volver a trabajar jamás. Pero había un detalle que casi nadie comprobó. OneCoin no estaba en ninguna blockchain. No se podía auditar, no se podía minar, no se podía verificar. No existía. No era una criptomoneda. Era una historia bien contada. El negocio real no era la moneda. Era vender el acceso al sueño. Paquetes educativos, cursos, niveles, recompensas por traer a otros. Un sistema piramidal envuelto en lenguaje tecnológico. Mientras los primeros ganaban dinero, los últimos financiaban la ilusión. Y como en todas las grandes estafas, el éxito inicial fue su mejor camuflaje. Eventos en estadios, convenciones en hoteles de lujo, promesas de libertad financiera repetidas como un mantra. OneCoin operó en más de 175 países, recaudó miles de millones, personas normales, familias enteras, gente que invirtió ahorros, préstamos, herencias, y entonces, el silencio. En 2017, Ruja Ignatova desapareció, sin comunicado, sin explicación, sin despedida. Nunca más volvió a verse. Hoy figura en la lista de las personas más buscadas del FBI y sigue sin saberse con certeza dónde está. OneCoin colapsó, pero el daño ya estaba hecho. No fue solo una estafa financiera, fue una estafa emocional, porque no vendía números, vendía pertenencia, esperanza, la sensación de no quedarse fuera, y por eso fue tan poderosa, porque no necesitas creer en la mentira, solo necesitas creer que todos los demás ya lo han hecho. A lo largo de este vídeo has visto engaños muy distintos, épocas diferentes, métodos opuestos, pero todos comparten el mismo núcleo. Nadie cayó por ser tonto. Cayeron porque el relato era mejor que la realidad, porque prometía atajos, porque ofrecía certezas en un mundo lleno de dudas, porque hacía sentir especial a quien entraba. El dinero no se concentra solo por inteligencia o trabajo, se concentra donde hay confianza, y donde esa confianza puede ser explotada. Entender estas historias no va de desconfiar de todo, va de aprender a escuchar cuando algo suena demasiado perfecto, porque las estafas más grandes de la historia no se construyen con mentiras evidentes, se construyen con verdades a medias, dichas en el momento exacto. El engaño cambia de forma, pero nunca desaparece. Solo espera a que alguien vuelva a querer creer. Si este vídeo te abrió los ojos, deja un like. Y si quieres seguir descubriendo cómo funciona el poder real, suscríbete. Nos vemos en el próximo Top 10.